La mayoría de las personas cree que ser fuerte significa no sufrir. Creen que la fortaleza mental consiste en no sentir miedo, no experimentar tristeza, no dudar jamás y permanecer imperturbables ante cualquier golpe de la vida. Pero los grandes maestros del estoicismo enseñaron algo completamente diferente. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto jamás afirmaron que el hombre fuerte fuera aquel que elimina sus emociones. Lo que enseñaron fue mucho más profundo, mucho más real, mucho más útil para cualquier ser humano que enfrenta los desafíos de la vida moderna. Ser fuerte no significa no sentir. Significa que lo que sientes no te controla. Significa que puedes experimentar miedo sin convertirte en esclavo del miedo. Que puedes sentir dolor sin derrumbarte completamente. Que puedes atravesar incertidumbre sin perder dirección. Que puedes enfrentar rechazo, fracaso, crítica y dificultad sin abandonar aquello que consideras correcto. Porque la verdadera fortaleza mental no consiste en construir una armadura que te vuelva insensible. Consiste en desarrollar una mente capaz de mantenerse firme incluso cuando la tormenta aparece. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más importantes que nuestra época necesita escuchar. Vivimos rodeados de distracciones, ansiedad, comparación constante y presión emocional. Millones de personas parecen fuertes por fuera, pero se sienten agotadas por dentro. Son capaces de mostrar una imagen de éxito ante los demás, mientras libran batallas silenciosas dentro de su propia mente. Se sienten atrapadas por pensamientos negativos. Se dejan dominar por opiniones ajenas. Reaccionan impulsivamente ante cada problema. Viven persiguiendo tranquilidad sin encontrarla jamás. Los estoicos comprendieron este problema hace casi 2000 años. Aunque el mundo era diferente, la naturaleza humana seguía siendo exactamente la misma. Había miedo, había pérdida, había incertidumbre, había dolor, había conflictos, había personas difíciles, había fracasos, había momentos donde todo parecía derrumbarse. Y precisamente por eso, sus enseñanzas continúan siendo extraordinariamente poderosas en la actualidad. Antes de seguir, por favor, no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más grandes de la historia mientras enfrentaba guerras, enfermedades, traiciones y enormes responsabilidades. Epicteto nació esclavo y conoció la adversidad desde los primeros años de su vida. Séneca acumuló riqueza, poder, exilio y tragedias personales. Sus circunstancias eran distintas, pero todos llegaron a una conclusión similar. El verdadero poder jamás proviene de controlar el mundo exterior. Proviene de aprender a gobernar tu mundo interior, porque tarde o temprano todos enfrentaremos situaciones que no podremos controlar. Perderemos oportunidades, seremos criticados injustamente, veremos cómo algunos planes fracasan, experimentaremos decepciones, viviremos momentos de incertidumbre. Y cuando eso ocurra, descubriremos una verdad incómoda. Nuestra calidad de vida dependerá mucho menos de las circunstancias y mucho más de la forma en que respondamos a ellas. Ahí es donde nace la fortaleza mental. No cuando todo marcha bien, no cuando las condiciones son perfectas, no cuando la vida resulta cómoda y sencilla. La fortaleza se desarrolla cuando decides mantener tus principios en medio de la dificultad, cuando eliges actuar correctamente, aunque emocionalmente quieras rendirte, cuando decides conservar la calma mientras otros pierden el control, cuando aprendes a dominar tus pensamientos antes de que ellos te dominen a ti. Por eso, este video no trata sobre teoría. No se trata de admirar frases antiguas ni de repetir citas inspiradoras que desaparecen de tu memoria unas horas después. Se trata de herramientas prácticas, de principios que pueden utilizarse diariamente, de hábitos mentales capaces de transformar la manera en que enfrentas la vida. A lo largo de estas 10 lecciones, descubrirás algunas de las enseñanzas más poderosas del estoicismo para desarrollar una mente más fuerte, más estable y más resistente. Aprenderás por qué la disciplina vale más que la motivación, por qué el autocontrol es una de las mayores fuentes de libertad, cómo enfrentar la adversidad sin perder paz interior, cómo dejar de depender tanto de la opinión ajena, cómo fortalecer tu carácter, incluso en los momentos más difíciles,
Y lo más importante, descubrirás que la fortaleza mental no es un talento reservado para unos pocos privilegiados. Es una habilidad, y como cualquier habilidad, puede entrenarse, puede fortalecerse, puede desarrollarse. Cada pensamiento que eliges alimentar fortalece o debilita tu mente. Cada reacción construye o destruye tu carácter. Cada decisión te acerca o te aleja de la persona que deseas convertirte. Por eso presta atención a cada una de estas lecciones, porque algunas pueden parecer simples, pero precisamente en esa simplicidad reside su enorme poder, y la última de ellas contiene quizás la enseñanza más importante de todas: cómo enfrentar las mayores adversidades de la vida sin perder tu serenidad interior. Porque al final, la verdadera fortaleza no consiste en vencer al mundo. Consiste en vencer aquello que intenta derrotarte dentro de ti. Lección 1. Domina lo que depende de ti y libera lo que no. Esta es la base absoluta del estoicismo y la enseñanza que transformó la vida de Epicteto. La mayoría de las personas desperdicia enormes cantidades de energía intentando controlar aquello que jamás estará completamente en sus manos. Opiniones ajenas, resultados futuros, decisiones de otras personas, circunstancias inesperadas y acontecimientos externos. El hombre mentalmente fuerte comprende una verdad liberadora. Su verdadero poder comienza cuando deja de luchar contra lo incontrolable y concentra toda su atención en aquello que sí depende de él: sus pensamientos, sus decisiones, sus hábitos, su actitud y su respuesta frente a la vida. Cuando aprendes esta distinción, la ansiedad comienza a perder fuerza y aparece una serenidad que pocas personas conocen. Lección 2. No reacciones inmediatamente a tus emociones. Las emociones no son enemigas. Nunca lo fueron. El problema aparece cuando les entregas el control absoluto de tus decisiones. La mayoría de las personas vive reaccionando automáticamente a todo lo que sucede. Si alguien las critica, responden con enojo. Si algo sale mal, se desesperan. Si sienten miedo, se paralizan. Si experimentan rechazo, se derrumban emocionalmente. Pero Marco Aurelio comprendía algo que separa a las personas fuertes de aquellas que viven atrapadas por sus impulsos. Entre lo que ocurre y tu reacción existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. Parece una idea sencilla, pero contiene una de las mayores fuentes de poder personal que existen, porque significa que no estás condenado a reaccionar como tu emoción inicial te ordena. Puedes sentir enojo sin convertirte en agresivo. Puedes sentir miedo sin abandonar. Puedes sentir tristeza sin perder completamente la dirección de tu vida. El hombre mentalmente fuerte entiende que sentir una emoción no significa obedecerla inmediatamente. Por eso hace una pausa, respira, observa lo que sucede dentro de él, analiza sus pensamientos y solo después decide cómo actuar. Esa diferencia aparentemente pequeña cambia por completo el destino de una persona, porque muchas veces no son los problemas los que destruyen relaciones, oportunidades o proyectos. Son las reacciones impulsivas frente a esos problemas. Una discusión de 5 minutos puede romper una amistad de años. Una decisión tomada desde el miedo puede cerrar puertas importantes. Una respuesta impulsiva puede destruir una oportunidad que tardó mucho tiempo en construirse. Los estoicos comprendían que la mente necesita entrenamiento precisamente para evitar convertirse en esclava de cada emoción pasajera. Y ese entrenamiento comienza aprendiendo a observar, a reconocer lo que sientes sin identificarte completamente con ello, a comprender que las emociones son visitantes temporales, no dueños permanentes de tu vida. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, enfermedades y enormes responsabilidades. Sin embargo, se esforzaba constantemente por mantener la calma interior. No porque fuera incapaz de sentir emociones, sino porque entendía que permitir que ellas gobernaran sus decisiones solo multiplicaría el caos. Y esa enseñanza sigue siendo extraordinariamente valiosa hoy, porque vivimos en una época donde la reacción inmediata parece haberse convertido en una costumbre. Todo invita a responder rápido, opinar rápido, enfadarse rápido y juzgar rápido. Pero la verdadera fortaleza consiste en desarrollar la capacidad opuesta, la capacidad de detenerse, de observar, de pensar antes de actuar,
Cuando desarrollas ese hábito, comienzas a recuperar control sobre tu vida. Ya no eres arrastrado por cada impulso emocional. Ya no reaccionas automáticamente a cada estímulo externo. Comienzas a responder desde la conciencia y no desde el instinto. Y poco a poco descubres algo extraordinario. Cuanto más control tienes sobre tus reacciones, más paz interior desarrollas. Porque el hombre fuerte no es aquel que jamás siente emociones intensas, es aquel que aprende a sentirlas sin convertirse en su esclavo. Lección 3. Aprende a soportar la incomodidad. La mayoría de las personas ha sido entrenada para perseguir comodidad constantemente. Quiere resultados rápidos, placer inmediato y satisfacción permanente. Quiere evitar cualquier esfuerzo prolongado. Quiere escapar del rechazo, de la incertidumbre y de todo aquello que produzca incomodidad emocional. Pero precisamente ahí aparece una de las mayores trampas de la vida moderna. Porque mientras más dependes de la comodidad, más frágil te vuelves. Séneca comprendía perfectamente esta realidad. Por eso practicaba voluntariamente ciertas incomodidades, no porque disfrutara sufrir, sino porque quería recordar que podía sobrevivir incluso cuando las circunstancias no eran perfectas. Quería entrenar su mente para no depender completamente de la comodidad. Sabía que quien necesita condiciones ideales para sentirse bien, termina convirtiéndose en esclavo de esas condiciones. El hombre fuerte hace exactamente lo contrario. Aprende a actuar aunque exista incomodidad. Continúa trabajando, aunque no tenga ganas. Mantiene disciplina aunque todavía no vea resultados. Tolera la incertidumbre sin abandonar rápidamente. Y cada vez que atraviesa una dificultad, descubre una verdad profundamente transformadora. Es mucho más resistente de lo que imaginaba. Esa es una de las razones por las cuales las experiencias difíciles suelen producir los mayores crecimientos personales, porque obligan a descubrir capacidades internas que permanecían ocultas. Cuando todo resulta fácil, nunca sabes realmente de qué eres capaz. Pero cuando aparece el desafío, el esfuerzo y la adversidad, comienzas a conocer tu verdadera fortaleza. El problema es que muchas personas abandonan antes de llegar a ese descubrimiento. Se retiran demasiado pronto. Confunden incomodidad con incapacidad. Interpretan el esfuerzo como señal de que algo está mal. Y terminan renunciando justo cuando estaban desarrollando la fortaleza que necesitaban. El estoicismo enseña que la incomodidad no siempre es una enemiga. Muchas veces es una maestra, una señal de crecimiento, una oportunidad para fortalecer el carácter, porque el músculo crece bajo resistencia. Y la mente también. Cada vez que haces algo difícil, desarrollas confianza real. No la confianza superficial basada en palabras positivas o motivación temporal, sino la confianza profunda que nace de la experiencia. La experiencia de haber enfrentado algo complicado y descubrir que podías soportarlo. Por eso la fortaleza mental no consiste en construir una vida sin dificultades. Consiste en convertirte en alguien capaz de atravesarlas. Porque tarde o temprano todos enfrentarán momentos incómodos. Todos experimentarán incertidumbre, fracaso, rechazo o sacrificio. La diferencia está en cómo responden. Algunos se derrumban, porque nunca aprendieron a tolerar la incomodidad. Otros se fortalecen porque comprenden que precisamente ahí se forja el carácter. Y cuando desarrollas esa mentalidad, dejas de temer tanto al esfuerzo. Dejas de escapar constantemente de la dificultad. Comienzas a verla como parte natural del crecimiento. Y esa perspectiva transforma completamente tu vida. Lección 4. Protege tu mente como protegerías un tesoro. Si alguien poseyera un tesoro de enorme valor, probablemente lo protegería con extremo cuidado. No permitiría que cualquiera tuviera acceso a él. No lo expondría constantemente al peligro. No dejaría que se deteriorara por negligencia. Sin embargo, millones de personas hacen exactamente eso, con algo mucho más valioso que cualquier riqueza material, su propia mente. Hoy vivimos rodeados de estímulos diseñados para capturar atención, redes sociales que fomentan comparación constante, noticias negativas repetidas durante horas, opiniones ajenas, invadiendo cada espacio mental, distracciones infinitas que consumen energía emocional. Que una mente expuesta continuamente a ese entorno termina debilitándose lentamente sin darse cuenta.
Marco Aurelio comprendía perfectamente la importancia de proteger el mundo interior. Por eso hablaba frecuentemente del retiro interior. Sabía que incluso rodeado de enormes responsabilidades, necesitaba preservar claridad mental, porque una mente saturada pierde capacidad para pensar correctamente. Comienza a reaccionar más impulsivamente. Se vuelve más vulnerable a la ansiedad, al miedo y al caos emocional. El hombre estoico entiende que la calidad de su vida dependerá en gran medida de la calidad de aquello que permite entrar en su mente. Por eso selecciona cuidadosamente sus influencias. No consume negatividad constantemente. No alimenta discusiones inútiles durante horas. No permite que cada noticia o comentario determine su estado emocional. Comprende que la atención es uno de sus recursos más valiosos, y precisamente por eso la administra con sabiduría. Esto no significa ignorar la realidad ni vivir aislado del mundo. Significa desarrollar criterio. Significa elegir conscientemente qué merece espacio dentro de tu mente y qué no. Porque aquello que alimentas diariamente termina moldeando tu pensamiento. Si consumes miedo constantemente, tu mente se volverá más temerosa. Si consumes comparación constantemente, tu paz interior disminuirá. Si alimentas resentimiento, ansiedad o negatividad todos los días, inevitablemente esas emociones comenzarán a dominar tu estado interno. El hombre fuerte comprende esta dinámica y actúa en consecuencia. Cultiva pensamientos que fortalecen su carácter. Busca conocimiento que amplíe su comprensión. Reserva tiempo para la reflexión. Aprende a desconectarse del ruido cuando es necesario. Y gracias a ello, desarrolla una estabilidad que muchas personas jamás alcanzan. Porque mientras otros viven reaccionando a cada estímulo externo, él conserva claridad. Mientras otros se sienten arrastrados por el caos, él mantiene dirección. Y esa capacidad se convierte en una ventaja extraordinaria. Porque quien protege correctamente su mente, protege también su paz, su enfoque y su capacidad de tomar buenas decisiones. Lección 5. Deja de depender de la aprobación ajena. Pocas cadenas son tan pesadas como la necesidad constante de aceptación. Millones de personas viven condicionando sus decisiones a la opinión de los demás, modifican su personalidad para agradar, ocultan sus verdaderas ideas por miedo al rechazo, buscan validación permanente para sentirse valiosas, y sin darse cuenta, terminan entregando su paz interior a personas que jamás podrán controlar. Epicteto enseñaba que quien depende emocionalmente de la opinión ajena jamás será verdaderamente libre, porque su felicidad siempre estará en manos de otros. Y esa es una de las formas más peligrosas de esclavitud. El hombre estoico comprende una verdad profundamente liberadora. Jamás podrás agradarle a todo el mundo. No importa cuánto lo intentes, siempre existirán críticas, siempre existirán desacuerdos, siempre habrá personas incapaces de comprender tu camino, y aceptar esa realidad produce una enorme tranquilidad mental, porque dejas de desperdiciar energía intentando convencer constantemente al mundo entero. Comienzas a enfocar tu atención en aquello que realmente importa. Vivir de acuerdo con tus principios. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia y aún así fue criticado. Si alguien con semejante responsabilidad y capacidad no pudo evitar el juicio ajeno, ¿por qué esperar que nosotros podamos hacerlo? La crítica forma parte inevitable de la existencia humana, y cuanto antes aceptes esa realidad, más libre te volverás, porque descubrirás que no necesitas aprobación universal para vivir una vida valiosa. No necesitas que todos comprendan tus decisiones. No necesitas recibir aplausos constantemente para seguir avanzando. El hombre fuerte desarrolla una fuente interna de validación. Evalúa sus acciones según sus principios, y no únicamente según las reacciones de los demás. Eso no significa volverse arrogante ni ignorar toda opinión externa. Significa no convertir esas opiniones en el centro de tu identidad. Significa escuchar sin depender, aprender sin someterte, considerar críticas sin perder tu dirección. Y ocurre algo curioso. Cuando desarrollas esa independencia emocional, comienzas a actuar con más autenticidad, hablas con más calma, tomas decisiones con más firmeza, dejas de fingir constantemente para encajar, y paradójicamente, cuanto menos necesitas aprobación, más respeto generas.
porque las personas perciben cuando alguien actúa desde convicción interna y no desde inseguridad emocional. Perciben cuando alguien tiene principios propios. Perciben cuando alguien puede mantenerse firme incluso frente al juicio externo. Y esa clase de fortaleza resulta profundamente poderosa, porque nace de una libertad que muy pocas personas alcanzan. La libertad de ser tú mismo sin depender constantemente de la aprobación de los demás. Lección 6. Construye disciplina incluso cuando desaparezca la motivación. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para actuar. Espera tener energía perfecta para comenzar un proyecto. Espera sentirse inspirada para hacer ejercicio. Espera tener el estado emocional ideal para perseguir sus metas. Pero existe un problema enorme con esa manera de vivir. La motivación es inestable. Aparece y desaparece constantemente. Algunos días te sentirás lleno de entusiasmo. Otros días despertarás cansado, desanimado o simplemente sin ganas. Y si tu progreso depende exclusivamente de cómo te sientes, terminarás abandonando precisamente cuando más necesitas continuar. Marco Aurelio comprendía esta realidad mejor que nadie. A pesar de gobernar uno de los imperios más poderosos de la historia, también experimentaba cansancio, frustración y deseo de comodidad. Sin embargo, se recordaba constantemente que había nacido para cumplir una función, no para perseguir comodidad permanente. Esa idea sigue siendo profundamente poderosa hoy, porque el carácter no se construye cuando haces algo porque te resulta fácil. Se construye cuando haces lo correcto, incluso cuando emocionalmente preferirías evitarlo. La disciplina es una de las mayores expresiones de fortaleza mental porque rompe la dependencia emocional. Significa que ya no necesitas sentirte perfecto para actuar correctamente. Ya no necesitas inspiración constante para cumplir tus responsabilidades. Ya no necesitas esperar el momento ideal para avanzar. Simplemente haces aquello que sabes que debes hacer, que aunque parezca algo pequeño, ese cambio transforma completamente una vida. Cada vez que te levantas cuando preferirías quedarte acostado, fortaleces tu carácter. Cada vez que continúas trabajando cuando otros abandonan, fortaleces tu identidad. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, desarrollas una confianza que no depende de palabras motivacionales, porque comienzas a demostrarte a ti mismo que puedes confiar en tu propia voluntad. La disciplina también genera algo que muchas personas buscan durante años sin encontrarlo: respeto propio. No el respeto basado en reconocimiento externo o elogios ajenos, sino el respeto silencioso que nace cuando sabes que eres capaz de cumplir tu palabra, cuando prometes algo y lo haces, cuando estableces una meta y avanzas hacia ella, cuando mantienes tus principios incluso en días difíciles. Ese tipo de confianza no puede comprarse ni fingirse. Se construye mediante acciones repetidas, mediante pequeñas victorias diarias que nadie ve, mediante decisiones silenciosas que fortalecen tu mente poco a poco. Y lo más interesante es que la disciplina termina generando una libertad que la comodidad jamás puede ofrecer, porque quien depende constantemente de sus emociones vive esclavizado por ellas. Pero quien aprende a actuar independientemente de su estado emocional desarrolla una estabilidad extraordinaria. Ya no es arrastrado por cada impulso momentáneo. Ya no abandona al primer obstáculo. Ya no necesita condiciones perfectas para seguir avanzando. Se convierte en alguien firme, confiable, resistente. Y esa clase de fortaleza interior es precisamente lo que separa a quienes transforman su vida de quienes pasan años esperando sentirse listos. Lección 7. Aprende el poder del silencio. Vivimos en una época donde todos parecen competir por atención. Todos quieren opinar. Todos quieren demostrar. Todos quieren explicar constantemente quiénes son y qué están haciendo. Sin embargo, los grandes estoicos entendían algo que el mundo moderno parece haber olvidado: el silencio también es poder. Marco Aurelio escribió algunas de las reflexiones más profundas de la historia sin intención de impresionar a nadie. Sus pensamientos eran conversaciones privadas consigo mismo. No buscaban aplausos, no buscaban reconocimiento, buscaban claridad. Y ahí existe una enseñanza extraordinaria. No todo necesita ser mostrado. No toda idea necesita ser anunciada.
No toda batalla interna necesita convertirse en espectáculo. El hombre fuerte desarrolla la capacidad de permanecer en silencio cuando otros sienten necesidad desesperada de reaccionar. Escucha antes de hablar, observa antes de juzgar, analiza antes de responder, porque comprende que muchas veces el silencio ofrece información que las palabras jamás podrían revelar. Cuando observas más, comienzas a comprender mejor a las personas. Descubres motivaciones ocultas, percibes emociones que otros intentan esconder, entiendes dinámicas que pasan desapercibidas para quienes viven hablando constantemente. Y al mismo tiempo comienzas a conocerte mejor a ti mismo, porque el silencio también funciona como un espejo. Te obliga a enfrentar tus pensamientos sin distracciones. Además, el silencio protege energía emocional. No toda discusión merece tu participación. No toda crítica merece una respuesta. No toda provocación requiere reacción inmediata. Muchas personas viven agotadas porque responden a cada comentario, a cada conflicto y a cada opinión ajena. Entregan su tranquilidad emocional a cualquier persona que decida cuestionarlas. El hombre estoico hace algo diferente. Selecciona cuidadosamente dónde invierte su energía. Comprende que responder a todo termina debilitando la mente, y por eso conserva su paz para aquello que realmente importa. También existe otra ventaja silenciosa que pocas personas comprenden. Quien habla constantemente revela todos sus planes, todas sus emociones y todas sus intenciones. Quien aprende a guardar silencio conserva claridad, enfoque y dirección. Muchas transformaciones profundas fracasan porque son anunciadas demasiado pronto. La atención externa sustituye al trabajo interno. Pero cuando trabajas en silencio, la energía permanece concentrada en el crecimiento real y no en la apariencia de crecimiento. Por eso el silencio no es debilidad, no es timidez, no es ausencia de carácter, es autocontrol, es inteligencia emocional, es dominio sobre la necesidad constante de validación. Y cuando desarrollas esa capacidad, tu presencia cambia. Hablas menos, pero tus palabras pesan más. Reaccionas menos, pero tus decisiones son más firmes. Te vuelves más difícil de manipular porque ya no respondes impulsivamente a cada estímulo. Y poco a poco descubres una verdad que los sabios han conocido durante siglos. Quien domina el silencio también comienza a dominar su mente. Lección 8. Desarrolla propósito interno. Un hombre sin dirección es fácilmente arrastrado por cualquier distracción. Vive reaccionando a las circunstancias. Persigue objetivos ajenos. Cambia constantemente de rumbo. Se deja llevar por tendencias, opiniones y deseos momentáneos. Pero cuando una persona encuentra propósito, algo cambia profundamente dentro de ella. Su energía cambia, su disciplina cambia, su capacidad de soportar dificultades cambia, porque ya no vive únicamente para escapar de problemas o buscar comodidad. Vive para construir algo que considera valioso. Marco Aurelio se preguntaba constantemente qué clase de hombre debía ser. No qué debía poseer, no cuánto reconocimiento debía obtener, sino quién debía convertirse. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la vida, porque cuando tu enfoque está en el carácter, tus decisiones comienzan a alinearse con principios más sólidos. Empiezas a actuar pensando en la persona que deseas llegar a ser, y esa visión proporciona dirección incluso durante momentos difíciles. El propósito también actúa como una fuente de resistencia emocional. Las dificultades no desaparecen, pero adquieren un significado diferente. El sacrificio deja de sentirse como castigo cuando sabes por qué lo realizas. El esfuerzo deja de parecer inútil cuando entiendes hacia dónde te conduce. El hombre con propósito puede soportar desafíos que destruirían a alguien sin dirección, porque posee una razón para continuar avanzando. Tiene algo más grande que sus emociones momentáneas. Muchas personas viven agotadas precisamente porque carecen de ese sentido de dirección. Saltan de una distracción a otra. Buscan satisfacción inmediata. Intentan llenar vacíos internos con entretenimiento constante. Pero ninguna cantidad de distracción puede reemplazar el significado. Ninguna comodidad puede sustituir una vida guiada por principios. Por eso el estoicismo insiste tanto en reflexionar sobre quién deseas convertirte, porque esa pregunta tiene el poder de reorganizar toda tu existencia. Y cuando comienzas a construir propósito interno,
ocurre algo extraordinario. Los obstáculos dejan de parecer muros imposibles y se convierten en parte del camino. Las críticas pierden fuerza porque ya no determinan tu dirección. Las dificultades se vuelven más soportables porque entiendes que forman parte de algo más grande. Ya no reaccionas únicamente al presente inmediato. Comienzas a construir conscientemente una vida con significado. Una vida donde cada acción fortalece la persona que estás decidido a ser. Lección 9. Recuerda constantemente que todo es temporal. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano consiste en olvidar que todo cambia. Cuando atravesamos dolor, creemos que durará para siempre. Cuando enfrentamos un fracaso, sentimos que definirá toda nuestra vida. Cuando aparece una dificultad, imaginamos que jamás desaparecerá. Pero Marco Aurelio meditaba constantemente sobre una verdad profundamente liberadora. Todo es temporal. Las emociones cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian, los problemas cambian. Incluso los momentos más felices también cambian. Comprender esta realidad transforma la manera en que enfrentas la existencia, porque comienzas a observar los acontecimientos con más perspectiva. Ya no reaccionas exageradamente ante cada problema momentáneo. Entiendes que aquello que hoy parece gigantesco probablemente tendrá una importancia muy distinta dentro de algunos años, y esa conciencia reduce enormemente la ansiedad, porque te recuerda que ninguna tormenta permanece para siempre. Séneca también enseñaba que gran parte del sufrimiento humano nace de nuestra tendencia a amplificar los problemas. Convertimos dificultades temporales en tragedias permanentes dentro de nuestra mente. Construimos escenarios catastróficos, imaginamos finales terribles, pero la realidad suele cambiar mucho más rápido de lo que creemos, y recordar constantemente la naturaleza temporal de las cosas nos ayuda a mantener serenidad incluso durante momentos difíciles. Esta perspectiva también fortalece la gratitud, porque cuando entiendes que todo es pasajero, comienzas a valorar más el presente. Valoras a las personas que amas, valoras tu tiempo, valoras las oportunidades que tienes hoy. Comprendes que nada está garantizado eternamente, y lejos de generar miedo, esa conciencia produce una apreciación más profunda de la vida. El hombre mentalmente fuerte no niega el dolor, no pretende que las dificultades no existan, simplemente recuerda que ninguna emoción es permanente, que ningún fracaso define completamente su identidad, que ninguna circunstancia posee poder eterno sobre él. Y esa comprensión le permite atravesar momentos complejos con mucha más calma, porque sabe que la vida está en constante movimiento y que incluso las noches más oscuras terminan dando paso a un nuevo amanecer. Lección 10. Enfrenta la adversidad sin perder tu paz interior. Esta es la prueba definitiva de la fortaleza mental, porque cualquiera puede sentirse fuerte cuando todo marcha bien. Es fácil mantener la calma cuando los planes funcionan. Es fácil sentirse seguro cuando no existen problemas, pero el verdadero carácter aparece cuando la vida golpea con fuerza, cuando llega una pérdida inesperada, cuando aparece una decepción profunda, cuando los esfuerzos no producen resultados, cuando los planes se derrumban frente a tus ojos. Marco Aurelio enfrentó guerras, enfermedades, traiciones y responsabilidades inmensas. Epicteto vivió como esclavo. Séneca conoció el exilio y numerosas tragedias personales. Ninguno tuvo una vida sencilla. Sin embargo, todos llegaron a una conclusión similar. La adversidad no tiene por qué destruir tu paz interior. Puede ponerla a prueba, puede desafiarla, pero no tiene el poder de arrebatártela si aprendes a gobernar correctamente tu mente. El hombre fuerte comprende que no siempre puede controlar los acontecimientos externos, pero siempre puede influir en la manera en que decide responder. Esa diferencia lo cambia todo, porque deja de verse como víctima de las circunstancias. Recupera poder, recupera responsabilidad, recupera libertad interior. Entiende que aunque no pueda elegir cada situación, sí puede elegir su actitud frente a ella. La adversidad también revela el verdadero estado de una persona. Expone debilidades, expone fortalezas, expone hábitos mentales que permanecían ocultos durante tiempos cómodos. Por eso los estoicos no veían los problemas únicamente como castigos. Los veían como oportunidades para desarrollar virtud, como entrenamientos para el carácter.
como pruebas capaces de fortalecer la mente si eran enfrentadas correctamente. Y aquí aparece la enseñanza más importante de todas. La paz interior no significa ausencia de problemas, significa capacidad para permanecer firme en medio de ellos. Significa conservar claridad cuando otros pierden el control. Significa actuar desde principios, cuando las emociones intentan dominarte. Significa mantener dignidad, incluso durante los momentos más difíciles, porque al final, la verdadera fortaleza mental no consiste en evitar todas las tormentas de la vida. Consiste en convertirte en alguien capaz de atravesarlas sin perder aquello que más importa: tu carácter, tu serenidad y tu dominio sobre ti mismo. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Gracias.